Bien, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 13. Vamos a estar estudiando estos dos versos, 13 y 14, en esta mañana, si Dios lo permite. Primera Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos 13 y 14. Vamos a continuar con esta serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 7 de esta serie. El tema de esta mañana se titula Firmeza en la tribulación. Vamos a tocar algunos puntos importantes de lo que Dios dice de cómo estar firmes. Hoy esta tribulación de la pandemia ha alejado a muchos creyentes de la congregación. Nos hemos enterado de muchas personas que ahora ni se congregan por diferentes razones. Perdieron un ser querido, perdieron el trabajo, tal vez perdieron su casa, tal vez a ellos mismos les dio esta enfermedad. Y eso produce en el ser humano un razonamiento. El razonamiento que no es siempre el correcto es este. Si a mí me va mal, es porque estoy mal. Y si me va bien, es porque estoy bien. Y no necesariamente es así. Ese es un razonamiento muy humano, que no digo que es válido, pero viene. O sea, si a mí me pasa algo, entonces estoy mal, ¿verdad? Y debo de analizarme, ¿no? Y hasta los mismos hermanos, analízate esto y el otro. Y sí tendríamos que analizar, porque esos tiempos, dice Eclesiastés, ¿no? Dice el libro de Eclesiastés, que los lugares de luto son mejores que un lugar de alegría. ¿Por qué? Porque en los lugares de luto se enmienda el corazón. Es decir, empezamos a meditar en muchas cosas que están sucediendo. Cuando ocurre una situación difícil, una situación adversa, es obvio que hay que meditar. Hay que razonar el cómo llegamos allí, tal vez el qué es lo que decidí, qué fue lo que me está llevando allí. Y a veces nos vamos a dar cuenta de que son cosas que pues, no podemos evitar. Hay cosas que no vamos a poder evitar. Pero hay otras cosas, hermanos, que sí vamos a poder evitar. Pero vamos a leer y vamos a comenzar ahí. Primera Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice ahí: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Bien, entonces voy a recordar un poco de esta congregación tesalónica. Tesalónica fue una congregación que inició en medio de mucha persecución. Y para descubrir esta situación o para describirla, Pablo utiliza ciertas palabras puntuales para describir esta parte que vivían los tesalonicenses. La primera palabra que utiliza es la palabra tribulación, que quiere decir una presión por las circunstancias. Una presión por las circunstancias. Y creámoslo o no, hermanos, en el día de hoy hay tribulación. ¿Por qué hay tribulación? Porque muchas instancias de gobierno y muchas instancias que quieren su propia ideología han aprovechado esta parte de la pandemia para hacer avanzar circunstancias que traen tensión y presión a la gente. La gente está tan inmiscuida en, no sé, en que su negocio avance, en que tengan un poco más de dinero, cosas así,
que olviden todas las cosas que se están dando de alta o que se están aprobando dentro de los países, hermanos. Una de las cosas que se está diciendo, ellos dicen que la libre libertad, pero lo que se está haciendo es una imposición. No te preguntan si a ti te parece esto, ¿no? Ustedes saben, por decir, ahorita que se viene el Mundial en el próximo año, ese país de Qatar ya advirtió que él acepta a todos los de esa comunidad LGBT, los acepta en el sentido de que vayan a visitar el país, pero no acepta su manera de vivir, y que cualquiera que esté haciendo ese tipo de cosas dentro del país Qatar será encarcelado. Y ya sabes cómo el mundo pegó el grito. País retrógrada, retrasado, no tienen la mente abierta, no han avanzado. ¿Se dan cuenta? No es respeto lo que el otro piensa, ¿no? Es yo quiero que impongan esto que para mí siento que es un avance, pero en realidad no lo es. Es producto de una mente reprobada. Otra palabra que Pablo utiliza en este pasaje es la palabra expulsar, que quiere decir echar fuera o rechazarlos. Son palabras que utiliza Pablo para describir la tribulación de Tesalónica. Por eso, hermanos, en medio de la tribulación, la segunda venida de Cristo es muy importante, porque la segunda venida de Cristo va a traer esperanza a aquellos que estamos pasando por una situación difícil. Ahora, en estos versículos que estamos estudiando, Pablo evoca una oración de gratitud por la manera en que los tesalonicenses recibieron el Evangelio. Entonces voy a empezar a leer el versículo número 13 y vamos a analizar ese versículo. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Aquí vamos a ver algunas cosas que es importante de la palabra de Dios en el creyente. Tú puedes escuchar la Biblia, y yo sé que muchos escuchan la Biblia. El problema es que no la creen. ¿Cómo se dan cuenta que no la creen? Porque no la viven, porque no actúan de acuerdo a lo que la palabra les ha indicado en ciertas situaciones. No actúan de esa manera. Entonces, al no actuar de esa manera, están pensando que la Biblia es una sugerencia. Pero te voy a sugerir que, dice la palabra de Dios, tú debes de pagarle el jornal a tu trabajador en el día que acordaron. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si tú o que si el trabajador, tú no le das su salario, y entonces él eleva su oración a Dios, Dios escuchará. Y entonces, ¿qué va a hacer contigo? Una de las cosas por las que viene la pobreza es el abuso. Es por eso que muchos no prosperan. ¿Por qué? Porque en esa parte no son fieles. Entonces, una de las cosas que viene en la tribulación es la duda. Es la duda, es algo muy humano, es algo muy común. ¿Cuál? Dudar de dónde me encuentro. ¿Okay? Es decir, yo estoy pasando por tribulación, estoy pasando por escasez, estoy pasando por estrechez, y entonces viene la duda de si Dios es fiel. La misma palabra que nos trae salvación también nos da poder para vivir por Cristo, hermanos, y soportar el sufrimiento. Pero debemos entender que la tribulación que Dios manda a sus hijos tiene varios propósitos. Cuando Dios manda alguna tribulación, alguna estrechez a tu vida, no siempre es porque estés mal. ¿Okay? No siempre es. Algunas veces sí lo es. Y eso te tocará a ti y a Dios analizarlo. Pero hay veces que no nos podemos engañar diciendo esto es una prueba. No, pues es obvio que no. Es una consecuencia tal vez. Hay otras cosas que sí son pruebas y que sin duda, o sea, cuando tu hijo ya está casado y tu hijo empieza pues, a caminar en su hogar y en algún punto él fracasa en su matrimonio, ¿eso para ti qué sería? ¿Prueba o disciplina? Pues sería una prueba porque esa familia ya no está contigo. En esa familia tú no tienes nada que ver. ¿Por qué es una prueba? Porque obviamente es tu hijo, es tu hija y te duele. Pero en el caso de él tomó esas decisiones, tú no las tomaste. Entonces debemos ir analizando ciertas cosas. No siempre es por prueba todo lo que te viene. Hay mucha gente que también piensa que es por prueba y vemos que anda por la calle de la amargura, o sea, anda haciendo muchas cosas descompuestas que no tienen nada que ver. Pero vamos a ver un pasaje de esto.
Deuteronomio capítulo 8, verso número 11. Vamos a leer este pasaje. Donde vemos a Israel en su peregrinar en el desierto. Y el Señor le dice algunas cosas que Dios quería que aprendiera en el desierto. El camino de Egipto a Canaán eran de 8 días. 8 días de camino y tardaron 40 años en llegar. Y es porque, hermanos, cuando nosotros no nos acoplamos a la voluntad de Dios, lo que quiere es que tú llegue, va a tardar más de lo debido. ¿Por qué? Porque hay cosas para las que tú tienes que estar listo. Muchos dicen, nadie nació sabiendo. Sí, cierto, nadie nació sabiendo. Nadie nació sabiendo ser padre, ni ser madre, ni ser hijo, ni ser pastor, ni ser diácono. Nadie nació sabiendo. Sin embargo, Dios va poniendo ciertas circunstancias donde tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender. O sea, a veces Dios te deja ver la debilidad de tus padres para que tú no hagas lo mismo. Dios te deja ver la debilidad de ciertas personas para que tú veas que hay cosas en las que Él también está luchando, como tú. La cuestión es que desechamos ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a ese punto, también nosotros seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? No aprendimos. O sea, sí, nadie nació sabiendo. Pero mira, qué gran bendición es que ahorita, por si se haga un estudio de matrimonios, o se mande al grupo un estudio de matrimonios para aquellos que van para allá, pero lo desprecian. Yo no necesito, ya te quiere ver. Cuando estés en tu matrimonio, vas a llorar. Pero no vas a tener excusa. ¿Por qué? Porque las circunstancias Dios te las fue poniendo de tal manera que aprendieras. ¿Cuántos hoy que están casados quisieran o hubiesen querido eso antes de casarse? Y hubiera dicho, hubiera tomado otra decisión, pastor. Pero ya el hubiera no existe. ¿Te das cuenta? Sí, nadie nació sabiendo. Pero sin duda Dios te pone circunstancias donde tienes que aprender. El problema con el muchacho es que desprecia el consejo, lo desprecia. Cuando vienen las consecuencias, tú dices, ¿por qué a mí? ¿Para qué te digo? ¿No? ¿Cómo te lo digo? Ve lo que dice aquí Deuteronomio 8:11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahí viene. La primera cosa por la cual Dios manda tribulación en nuestra vida es para que no nos olvidemos. Esa es la primera cosa por la cual Dios manda tribulación. ¿Ok? Porque cuando hay tribulación, de lo primero, tontamente, pero lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. O sea, ya vino la consecuencia de mi pecado, vino la consecuencia de otra cosa, y lo primero que hacemos es irnos. Como si Dios tuviese la culpa, ¿no? O sea, el irse, la gente que se va por su pecado, pone en evidencia que le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué Dios no hizo esto por mí? ¿Dónde estaba Dios cuando esto? La pregunta no es esa, la pregunta es ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando Dios te advertía? ¿Dónde estabas tú cuando Dios te decía que eso te iba a traer cosas malas? ¿Dónde estabas tú? ¿Se ha leído el Proverbio 1? El Proverbio 1 dice, yo me reiré de ustedes cuando venga lo que más temen, porque hablé y no me escucharon, exhorté y menospreciaron. Ahí estaba Dios, diciéndote que esto no, que esto no, que esto no, que esto sí. Y entonces obviamente cuando desechamos el consejo, pues viene la consecuencia. Entonces, olvidarse o alejarse de Dios en la tribulación habla de un poco discernimiento espiritual.
Porque jamás, y óiganlo bien, jamás Dios enviará una tribulación a mi vida para que yo me aparte. Jamás. Ese nunca va a ser el propósito. Jamás. Eso lo sacamos nosotros. Eso lo entendemos nosotros. Pero no es así. Jamás Dios va a enviar algo a tu vida para que tú te apartes. Si tú te apartas, lo que quiere decir es que tú no has entendido. Tú no has entendido, tú no crees. Por eso te apartaste. Sigue diciendo, versículo 14, Deuteronomio 8:14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Otra cosa por la cual Dios envía tribulación, el orgullo. ¿Y sabes cómo se demuestra el orgullo? La autosuficiencia. Yo puedo. Yo necesito de la iglesia. Ay, mamá, ¿para qué vas a la iglesia? No, ¿en qué te ayuda? Hombres y mujeres que se creen todopoderosos, ¿verdad? Que nada les inquieta, que nada les mueve, que nada les afecta según ellos, que nada les va ni les viene, ¿verdad? Pero la tribulación hace ver que son los más dignos de lástima, porque cuando viene tribulación son los que más lloran y son los que menos saben qué hacer en una situación difícil. No saben qué hacer. Y tú los ves allí, pero no se acercan a Dios. O sea, están sufriendo, pero no se acercan a Dios. ¿Por qué? Su orgullo no los deja. No los deja acercarse a Dios. Si Dios envía tribulación a tu vida, es que tendemos, todo ser humano, hermanos, hasta Pablo, ¿recuerdan? 2 Corintios capítulo 12. Dice que Dios le envió un aguijón porque él tendía a enorgullecerse. O sea, imagínate, el apóstol tendía a esas cosas. ¿Qué nos espera a ti y a mí? ¿Por qué? Porque empezamos a pensar de que porque tengo dinero, porque me compré un colchón nuevo, porque me compré la pantalla de 50 pulgadas, de 60, porque me compré el PlayStation 5, ¿verdad? Porque le eché otro pisito a mi casa, porque me compré un auto, estrené auto, porque me compré otro traje, ¿verdad? Calvin Klein o no sé. Pienso que eso me está aprobando delante de Dios. Ahí es donde más cuidado debes de tener. Que no se enorgullezca tu corazón, o sea, que no creas que tú las puedes todas y que a mí nada me afecta y que échenme al león y yo lo puedo controlar. Yo soy como Sansón, ¿verdad? Que Sansón dice que le salió un león joven y lo despedazó con las manos. A mí, yo también échenmelo. O sea, ese es un orgullo. ¿Y saben quién fue así? Sansón fue orgulloso, ¿no? ¿Y qué dijo la última vez que lo iban a atrapar? Esta vez me escaparé como las otras veces. ¿Y qué pasó? Dice, pero él no sabía que Jehová lo había abandonado. El orgullo hace eso, hermanos. El orgullo hace ver que tú piensas que Dios está contigo cuando en realidad estás tan lejos de Dios. Pero el orgullo no te deja verlo. Entonces, por eso Dios manda tribulación. ¿Para qué? Para que, como dice la Escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Luego dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Dónde está? En Jehová es Isaías 26, 3 y 4. En Jehová está la fortaleza de los siglos. La tribulación nos hace ver lo pequeño que somos. La tribulación hace ver lo pequeño que somos. Que no importa cuánto dinero tengas ahorrado en el banco, eso no importa. El dinero no te puede comprar paz. El dinero no puede cambiar la vida de tus hijos. El dinero no puede cambiar la vida de tu pareja. No importa cuánto dinero tengas. No importa. No vas a poder cambiar las circunstancias que estás viviendo si no tomamos buenas decisiones. La tribulación hace que nosotros
veamos que sí tenemos inteligencia, pero no se compara a la inteligencia del Todopoderoso. Jamás se va a comparar. Y empezamos a entender que cuando realizamos algo es porque Dios así lo ha permitido. No es que tú seas el gran empresario, no es que tú seas el gran emprendedor, el gran administrador. Podrás tener algunos, que tal vez estudiaste una carrera de eso, está bien. Pero eso no quiere decir que tú hagas las cosas porque tú eres el gran sabelotodo. No es cierto. Y hermanos, alguien dice la palabra que antes del quebrantamiento, ¿qué? Está la exaltación y la elevadez de espíritu. Es decir, alguien que Dios lo va a tirar, primero deja que se infle y que se crea mucho para que veamos la caída que es más ruin. Ejemplo de ello, Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, yo hice los jardines colgantes, por decir, la Babilonia, que yo la estaba viendo en la historia, era una ciudad que tenía unos acueductos que eran tan adelantados a su tiempo. O sea, la Babilonia de verdad en sus tiempos no era tan grande, una ciudad tan grande, pero era muy esplendorosa. Por eso en la imagen que Nabucodonosor soñó, él era la cabeza de oro, porque algo por lo que se distinguía a Babilonia era por la hermosura que tenía. O sea, imagínate, tenía unos jardines colgantes, pero en el desierto era como un Qatar moderno. O sea, tener una ciudad muy grande en medio de un lugar donde no hay mucha agua. Entonces, seguimos allí, 8:14 al 16. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te la sacó del agua de la roca del pedernal. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Otro motivo de la tribulación, para que nos demos cuenta de la gran bendición de Dios. Alguien que se cree que él las puede todas, piensa o cree que Dios le tiene que dar porque se lo merece. Esa es la frase de hoy en día de los hombres del siglo XXI. ¿Te vas de vacaciones? Es que te las merecías. ¿No? ¿Cómo abunda esa frase en las redes sociales? Te lo mereces. ¡Cuánto orgullo! ¿Y Dios dónde está en esa frase? ¿Sabes dónde está? Afuera de tu casa, porque pues contigo no está. Lo que tú mereces y lo que yo merezco es el infierno. Eso es lo que sí merecemos. Merecemos toda la ira de Dios sobre nosotros. Eso es lo que sí merecemos. Entonces debemos entender que la tribulación hace que veamos que lo que Dios nos ha dado es por pura gracia. Por pura gracia. Israel debía entender que iban a entrar a la tierra prometida porque Jehová así lo quería. Cuando tú recibes algo grande, pequeño, como quieras ver, una bendición, no es porque lo merezcamos, es porque Dios así lo quiere. Porque Dios te quiere dar eso. Porque cuando tu hijo saca malas calificaciones, ese día no le das de comer. Y uno, si nos ponemos así muy fuertes, diríamos, pues no se lo merece que coma. Porque yo me esfuerzo y él va a la escuela y no se esfuerza, ¿verdad? No ve el esfuerzo que yo hago quemándome las pestañas en la computadora o en la oficina o vendiendo topper o vendiendo ropa o vendiendo no lo sé, ¿no? Y eso requiere tiempo. Y mi hijo no lo sabe, entonces este día no va a comer. Bueno,
Tal vez no se lo merece. Pero tú no piensas en eso. Tú sabes que Él lo necesita. Lo mismo es Dios. Y como dice el Señor, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Dios dará buenas cosas a nosotros? Él sabe que no lo merecemos, pero su gracia se extiende para con nosotros. El problema es que el hombre piensa que se lo merece. Entonces empieza a actuar de una manera déspota. Y que cuando no lo recibe, entonces piensa que Dios es injusto. Fíjate hasta dónde llega a pensar el hombre. Piensa que Dios es injusto y que Dios se equivoca. La criatura diciéndole al Creador cómo debe actuar. En varias ocasiones, Israel a través del desierto se quejaba, ¿ah? No, ¿para qué nos sacó de Egipto? Y aquí no hay agua, nos regresamos a Egipto. Y así hay gente que piensa que Dios está obligado y cuando Dios no le da lo que él quiere, entonces se regresa a Egipto. Ahí lo ves que anda en el mundo, que Egipto es símbolo del mundo. Allá anda en el mundo, haciendo de las suyas, ¿no? Ah, pero habla de Dios. No, sí, yo sí creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Yo sí creo en Dios, pero, o sea, ya Dios y yo conmigo. O sea, yo con Dios ahí hablamos y pues él y yo nos entendemos. Pues no sé qué Dios. Porque recuerden, hermanos, que Dios para edificar a la iglesia puso 5 ministerios. Efesios, ¿no? ¿Qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y dónde está eso? En la iglesia. Tú no eres todo eso. O sea, tú en tu casa, no, pues yo soy el evangelista y pastor. No creo. No creo que lo seas. A lo mejor puede ser, si eres de verdad creyente, a lo mejor eres un maestro. Pero ¿quién te enseña a ti entonces? Que ese es el orden, hermanos. El orden es quién te enseña a ti. O sea, tú no puedes enseñar algo que no sabes. Entonces podemos mencionar más cosas, hermanos. Pero la tribulación es necesaria por diferentes razones. ¿El problema dónde radica? Radica en que estamos tan alejados de la palabra y de la comunión con Dios que razonamos necedades. O sea, razonamos cosas que son puramente humanas. Obras de la carne. Y una de ellas es el inconformismo. Pero es un inconformismo, hermanos, basado en el orgullo. De pensar que Dios se equivoca. Y que si yo fuese Dios, no permitiría esto. Pues yo te diría, pues qué bueno que no eres. Qué bueno que no eres Dios. Gracias a Dios que tú no eres más que un hombre. Porque la manera en que razonas es de un necio. O sea, en verdad, o sea, hombres y mujeres que piensan que le van a enseñar a Dios. En verdad, o sea, es increíble. Pero existe, hermanos. Existe. ¿Por qué? Porque el pecado hace que tengamos una mente tan terrenal y una mente tan caída. Aguas con eso, hermanos. La tribulación hace que nuestra mente se ejercite. Que nuestra mente se ejercite. Deuteronomio 8:18 para terminar este pasaje. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Nuevamente, otra vez. La fidelidad, hermanos, continúa a un requisito para la bendición. Es un requisito. La fidelidad es un requisito para tener bendición. O sea, necesitamos ser fieles a Dios. ¿Cómo? Por la palabra. No es a tu manera. Ese es todo el problema. Yo soy fiel a Dios porque yo creo que yo me porto bien. Pues no es lo que tú creas.
La fidelidad se demuestra cuando tú guardas el pacto que hiciste con Dios. Esa es la fidelidad. Fíjate, un bistec puede hacer bien a un cuerpo sano. Y el mismo bistec puede no caerle bien a un cuerpo enfermo, con una fiebre alta. La enfermedad más tremenda, hermanos, es el pecado de tratar de vivir la vida sin depender de Dios. Esa es la enfermedad más grande que el mundo tiene. Siguen cometiendo el mismo error que Adán. ¿Cuál? Quieren ser Dios. Yo quiero decidir mi vida. Yo quiero decidir cómo llevo la educación de mis hijos. Yo quiero decidir cómo llevo mi dinero. Yo quiero decidir dónde quiero servir y dónde no, y con quién, ¿verdad? Que obviamente que me caiga bien, porque si no, pues, ¿quiere ser Dios? Pues sigue intentándolo. ¿Sabes qué va a pasar ¿sabes qué pasa con aquellos que quieren ser Dios? Dios los expulsa. Pregúntale a Satanás, ¿qué le pasó con él? Quiso ser como Dios. ¿Qué pasó con él? Expulsado. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Trataron de ser como Dios. ¿Qué pasó con ellos? Fuera del huerto. ¿Te das cuenta? O sea, si tú quieres seguir siendo tu Dios y tratando de llevar tu vida a tu manera y Dios está conmigo, no te preguntes después por qué Dios te mira de lejos. Y sí, recuerden que, hermanos, hay gracia general y hay gracia específica. La gracia general es lo que todos recibimos. Por decir, ahorita sale el sol para buenos y para malos, ¿no? Eso es gracia general. Hoy todos comen, hasta el Chapo Guzmán come, ¿va? Hasta el cártel de Juárez y todos ellos comen hoy. Esa es una gracia general. Pero hay gracias específicas que solamente son para aquellos que obedecen. Y hay muchos que por eso no la obtienen. ¿Por qué? No hay fidelidad. Quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Es que yo creo esto. Es que y están influenciados por un pecado que tienen en el corazón. Entonces toman una decisión porque creen que es lo correcto. Bueno, como no atiendes a la voz de Dios, entonces vas a recibir una consecuencia. El problema surge, hermanos, cuando la gente disfruta de tanta prosperidad que llega a olvidarse de Dios, quien es el que las dio. Los israelitas, hermanos, podían enorgullecerse y dejar de considerar la manera como Dios los rescató para disfrutar de esa tierra. Entonces, hermanos, podemos jactarnos de que hemos alcanzado nuestra posición gracias a nuestros propios esfuerzos, porque somos inteligentes o trabajamos duro. Pero debemos entender que las cosas, o muchas de las cosas que recibimos, no las trabajamos. ¿Saben lo que pasó con esta mujer, Carmen Salinas? A mí me sorprendió el cómo sucedió lo que le sucedió. Le dio un derrame cerebral. Y así contaban sus nietos decían, es que nos habíamos despedido de ella, y ella decía, ya me voy, mijito, ya me voy a mi cama, ya me voy a dormir. Y en ese santiamén de irse a su cama, se desmayó. Pues, rápido al hospital, derrame cerebral. Eso nos debe hacer entender, hermanos, que nada somos. Y cuando Dios quiere tocarte, pero no, a mí no me pasa nada. Mejor guarda tu lengua. Entonces retorno al versículo original. 1 Tesalonicenses 2:13. Retornamos a ese versículo. Entonces, hermanos, la tribulación es necesaria. Y tal vez algunos estemos pasando por ahí y otros vamos para allá, Otros vamos para allá. Eso es innegable, o sea, eso no se puede quitar. Sin embargo, te voy a decir otra cosa. Cuando va a venir la tribulación es como un examen. Todo esto, este tiempo de que estuviste aquí sentado, escuchando al pastor José Juan, escuchándome a mí, los que están en el instituto, ¿dónde crees que se va a poner eso en práctica? O sea, si te llenas de pura letra, está bien, mucha letra, muchos archivos, toda la cosa, está bien. Pero el verdadero examen que debes de pasar es cuando viene una tribulación a tu vida. Ese es el verdadero examen que debes de pasar.
Y muchos lamentablemente tienen mucha letra, pero no pasan el examen. No lo pasan, porque están viviendo una tribulación y toman cada decisión tan torpe, tan necia. Y a veces yo cuando me entero me pregunto, híjole, ¿de verdad están estudiando? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad entienden lo que están haciendo? ¿De verdad? Pues no lo sé, eso ya Dios lo sabe, yo no soy Dios. Pero ese es el examen que debes de pasar. ¿Qué va a pasar si no lo pasas? Si empiezas a tomar decisiones que no deberías haber tomado y que Dios ya te enseñó. ¿Qué va a pasar si no pasas el examen? No avanzas. Estás estancado ahí. Y quieres más cosas, pero no estás listo para recibirlas. No estás listo. ¿Por qué? Porque esas cosas no las pasas. No las pasas. Entonces, hermanos, cuando viene una tribulación, Dios ya te preparó, ya te dio las herramientas para que lo pases. Fíjate, Dios preparó a Israel, ¿cuánto tiempo? No en el desierto era la prueba. Todo lo que vieron en Egipto les había haber dado las herramientas para que cuando llegaran al desierto y vieran la estrechez, confiaran en Dios. Oye, pues si mandó moscas a los egipcios, ¿no nos podrá mandar comida? Pues eso era el razonamiento lógico. Pero no, pues ¿dónde está Dios? A ver, Moisés, pues no que Dios todopoderoso y que nos ama tanto y no sé qué tanto rollo. Pues ¿dónde está? Tenemos hambre. Seguimos ahí. Voy a leerlo en traducción viviente, 2 Tesalonicenses 2:13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestra palabra como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Los tesalonicenses dependían completamente de Cristo y esto traía gozo al apóstol. Ahora, la manera en que un creyente trata la Biblia muestra cuánto ama a Cristo. ¿Queremos ver cómo un creyente ama a Cristo? Veamos cómo trata la Biblia. Hay gente que se engaña y dice, yo amo mucho a Dios, pero la palabra la pisotea a más no poder. Y vamos a ver varias preguntas aquí que deberíamos contestarnos. Por decir, una pregunta que deberíamos contestarnos es, ¿estimas más la Biblia que la comida? Esa es una buena pregunta. El libro de Job capítulo 23, versículo 12, dice esto. No me he apartado de tus mandatos, sino que he atesorado tus palabras más que la comida diaria. Pastor, es que tengo que comer. ¿Y tú piensas que Dios no lo sabe? ¿O incrédulo? ¿Tú piensas que Dios no lo sabe, que tienes que comer? El que salga con esa excusa, lo voy a decir así, no se ofendan, hermanos, pero el que salga con esa excusa de que es que todos los días como, es que tiene el razonamiento de un animalito. Porque el animalito nada más vive para eso. Vamos a decir, mis perritos, ellos nada más oyen que nos sentamos a la mesa y ¿qué hacen? Se acercan y están viendo a ver qué les das. Tengo que comer. Perdónenme, pero es que es así. ¿Aprecias más la Biblia que la comida? Un ejemplo de ello fue María. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Lucas capítulo 10, verso 38. Dice que Marta estaba de aquí para allá, y Jesús estaba allí en su casa enseñando y le dice, maestro, ¿no te da cuidado
que mi hermana me deje servir sola. Dile que me ayude. Y respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces Jesús no está diciendo aquí que no te esfuerces. Lo que está diciendo es que la palabra es más importante cuando la palabra está presente. Es increíble, pero siempre cuando son las cosas de Dios, siempre hay una excusa. ¿Vieron cómo se pelearon por los boletos de Spider-Man? Llegaron hasta los golpes por un boleto. Gente esforzándose por ese tipo de cosas. Que hermanos, películas siempre va a haber. Pero la palabra no siempre va a estar. ¿Sabes por qué? Porque vamos a llegar a un tiempo en que la palabra va a querer ser silenciada. Si no aprovechamos ahorita que tenemos la libertad de escuchar, de estudiar y de aprender, el día de mañana que tú quieras, ya no se va a poder. Otra pregunta a contestar. Esta es una pregunta difícil. ¿Preferirías tener la palabra de Dios más que dinero? Ay, pastor, no me la ponga difícil. Porque el dinero no es Dios, pero ¿cómo hace milagros? ¿Verdad? El Salmo 119, versículo 14 dice esto: Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno, para él, pastor. Porque pues él no conocía mi situación. Una pareja joven, como muchas, tenían un hijo simpático, pero eran muy descuidados en su asistencia a la iglesia y a la escuela dominical. Eran muy descuidados. O sea, no eran muy congruentes. O sea, no venían diario, no venían cada domingo, sino que venían un domingo sí, 2 no, luego uno sí, uno no, y así. Llegó un momento en que se le visitó en el hogar y nos dimos cuenta de la razón. El padre quería más dinero. Así que trabajaba los domingos para ganar el doble por hora. ¿Ah? Aunque no lo necesitaba, simplemente era una avaricia de él. Pero amaba el dinero más que la palabra de Dios. Ganó más dinero, es obvio que sí, pero no pudo ahorrarlo. Su hijo se enfermó y el dinero extra que ganó, ¿en dónde lo gastó? En médicos. Cuando hacemos del dinero la finalidad, estamos muy alejados de la realidad. Y es un engaño brutal del mundo pensar así. El dinero sirve para, obviamente, las cosas que debemos de comprar. Pero el dinero no debe ser la vida, hermanos. No todo en la vida es dinero. No todo en la vida es dinero. La Biblia habla mucho del dinero, pero siempre habla: cuídate, 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 cuídate. Siempre va a haber una época, hermanos, y eso se repite mucho. ¿Te acuerdas de José en Egipto? Vacas gordas, vacas flacas. El problema es qué hacemos con las vacas gordas. Que llega un momento que tienes, que te está yendo bien en tu negocio, te está yendo bien en tu trabajo, te promovieron y te dieron un salario, y ahorita el aguinaldo que vas a recibir es muy bueno. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Ahorras? ¿Inviertes? ¿Tienes ya un ahorro de emergencia?
Un ahorro de emergencia es que debe de cubrir por lo menos 3 meses de tus gastos. Eso es un ahorro de emergencia. O sea, si en algún momento pierdes el trabajo, ¿tienes para sobrevivir más o menos 1 mes o 2 meses? ¿Por qué? Pues porque te preveniste, porque viene un momento de vacas flacas, porque te puedes enfermar, una enfermedad. Veamos, otra cosa, que yo se lo digo por experiencia. Contraten un seguro de gastos funerarios. Ay, no, pastor, ¿le está diciendo que si quiere que se muera? Hermanos, eso va a llegar. Y casi siempre eso llega cuando no menos tienes. Yo se los digo por experiencia. Entonces, cuando tienes algo así, en verdad, le das gracias a Dios que fuiste previsor, porque Él te dio la sabiduría para hacer eso. Pero hoy en día, muchos ni eso tienen contemplado. ¿Qué pasa? Llega un golpe de esos, su economía se ve afectada. Eso es administrar dinero, hermanos. No es nada más de que, pues, me saco fotos aquí en el restaurante fulano de tal para que vean que sí puedo. Está bien que puedas. Pero muchos que presumen su auto, que presumen su ropa, lo deben todavía, no tienen la factura. Ese es el mundo. El mundo es, admírenme, pero no es mío. Centrémonos, hermanos, ¿verdad? Centrémonos. No todo en la vida es dinero. ¿Quieres ser inteligente con el dinero? Haz caso a la palabra, haz caso. ¿Qué dice el dicho? No por mucho madrugar, amanece más temprano, ¿verdad? Pues no por mucho que se esfuerce uno trabajando, te vas a hacer rico de la noche a la mañana. No funciona así. Entiéndanlo, hermanos, o sea, las cosas que el mundo te muestra son una fantasía, no es verdad. Otra pregunta. ¿Estimas la palabra más que el descanso? El descanso es algo necesario. Pero dice el salmista, Salmo 119, versículo 148. Mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Pero ¿sabes por qué muchos dicen que no pueden venir a la iglesia el domingo? Es que es mi día de descanso, pastor. Y pues ni modo, ya trabajé como burrito toda la semana. Y el domingo todavía me pide que venga, pues no mente. O sea, écheme la mano. Si vamos a ser victoriosos en el sufrimiento, hermano, debemos apreciar la palabra. Si tú no aprecias la palabra, créeme, tú nunca vas a vencer cosas que deberías ya haber vencido. No puedes vencer tu orgullo, tu egocentrismo, tu avaricia, tu inconformidad en muchas cosas. No vas a poder vencerlo. ¿Sabes por qué? Todo lo razonas humanamente, todo. Es increíble los razonamientos que muchos sacan, en verdad. O sea, se me es increíble el cómo razonan. Como alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? O sea, vámonos por la parte final. 1 Tesalonicenses 2:14. Ya se me acabó el tiempo. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo vio la reacción positiva de los tesalonicenses en su respuesta tanto a la palabra como a la persecución. Y en lugar de lamentar su destino y quejarse de que Dios les había fallado, aceptaron el cómo Dios deseaba tratarlos para seguir el ejemplo de otras iglesias. Entonces, hermanos, una de las cosas que viene con el discipulado es la imitación. Eso es algo inevitable. Cuando tú estás discipulando a tu hijo, y me refiero a enseñarle, tu hijo empieza a parecerse a ti, o tu hija empieza a hacer las mismas cosas que tú. Trata los enseres como tú los tratas. ¿Cómo crees que tratará la Biblia si tú no le enseñas?
Alguien que se está discipulando imita a Cristo. Es por ello que entre menos alguien se discipula, menos se le ve que sigue a Cristo, menos se le ve. Pues hermanos, tal vez tu familia te ha abandonado por causa de tu fe, o quizá por el hecho de que seas creyente le han dado a otro la posición que merecías en el trabajo, tal vez. Y esas experiencias duelen, pero no son nuestras solamente. Hay otros creyentes que están pasando por lo mismo o cosas peores. Son parte de la vida cristiana. Voy a terminar con este pasaje, Juan capítulo 15, verso 18. Vamos a leer ese pasaje y a terminar con este pasaje un poquito largo. Entonces, tener firmeza en la tribulación implica tener a la palabra como alta estima. Acordarnos de lo que dice la palabra. Tú puedes tener muy buenas soluciones porque tal vez tienes mucha experiencia. Pero la experiencia humana tiene un límite. Tiene un límite. Y hay cosas que no funcionan tal vez como tú las viviste. Pero la palabra de Dios tiene principios. Una cosa es la experiencia y otra cosa es un principio. Un principio es algo que no cambia. Eso es lo que dijimos en algunas enseñanzas. Primero viene el principio, después viene el mandamiento. Por eso el día de reposo no es un mandamiento en sí, es un principio que debemos de tener. Es un principio. ¿Dónde se creó ese principio? En la creación. Y del principio viene el mandamiento. Lo mismo pasa, tú debes de tener principios. Tú puedes tener mucha experiencia, pero tal vez tu experiencia en esta parte no funcione. Debes de tener un principio del cual partir. Juan capítulo 15, verso 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué nos aborrece? No, es que tú no piensas así. Es que la Biblia es un libro de hombres. Un hombre me salió con eso hace unas 2-3 semanas. No, es que la Biblia es un libro de hombres. Luego, pues, tu libro de Mahatma Gandhi también. Tu libro de filosofía esa de gregoriana y de los griegos, también es de hombres. ¿Y le crees más a eso que a esto? Bueno, es que ellos tuvieron más iluminación. ¿Según quién? ¿Según quién? Hermanos, una de las cosas que debemos aprender, y creo que es muy necesario, es saber argumentar. Debes saber argumentar. Una cosa es pelear y otra cosa es argumentar. Y argumentar significa razonar lo que te están diciendo y contrarrestar con un principio bíblico. No es solamente, no, pues yo tengo la razón y nos vamos a la gritería y pues eso no funciona. Eso no funciona. Lo que funciona es que tú me dices un razonamiento, yo lo analizo, digo, sí, pero no te has puesto a pensar en esto y en esto y el otro. Por decir, razonamientos como este hombre que estaba en una cárcel de hombres y después dice, no, es que ya me siento mujer. Entonces ya lo pasaron al de mujeres y violó a 5. O este razonamiento que pasó en Argentina, ¿no? Que allá en Argentina los pensionan a los 65 a los hombres y a las mujeres a los 60. Entonces este hombre tenía 62 y no quería llegar, entonces se sintió mujer y lo pensionaron. Y si razonamos eso lo que nos trae como resultado es que la ideología del género es una completa necedad que se basa no en el raciocinio, sino en el sentimiento. Que yo me siento así.
pues razonando así, pues yo le diría, yo me siento Superman, dispárenme, vale, porque me van a rebotar. Bueno, o sea, pues qué bueno, ¿no? Versículo 20, vean lo que dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, ¿ah? Acordaos de la palabra. La palabra es importante, hermanos. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La palabra es importante. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué aborrecieron a Jesús? Por la verdad. ¿Qué obras hizo Jesús que nadie ha hecho? Expulsar demonios. ¿Como Jesús? Nadie. Esa era una obra mesiánica, un milagro mesiánico. Ya el Antiguo Testamento había dicho qué tipo de milagros haría el Mesías. Un milagro mesiánico era ese, dar libertad a los cautivos. ¿Y cómo era? Cállate y sal de él. Lo dijo con la mujer que estaba encorvada y dijo, no, tienen 6 días para venir, ¿por qué vienen en día de reposo? Y le dijo, hipócrita, porque en día de reposo tú sacas tu asno y lo llevas a beber. Esta mujer había sido atribulada, estaba aprisionada, ¿no era mejor darle libertad? Ese es un milagro mesiánico. Otro milagro mesiánico, sanar leprosos. No hay cura para la lepra, no hay cura. Ese era un milagro mesiánico. O sea, era obvio que cuando tú veías que Jesús sanaba un leproso, pues decías, oye, este es el Mesías, es obvio. Nadie había hecho eso. Bueno, pero Eliseo le dijo a Naamán que se zambullera. Sí, como un remedio que se zambullera. Pero nada de que, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, ¿qué? Quiero. Sé limpio. Y dice al instante, ¡pum! Otro milagro mesiánico, darle la vista a un ciego de nacimiento. Nadie ha hecho eso, nadie, ni se hará, nadie. Obviamente cuando la gente veía eso, tenían que decir, este Jesús es el Mesías, pero ¿por qué no lo aceptaban? Sencillamente porque no aceptaban la verdad. ¿No el mundo es así? ¿No aceptan la verdad? No la aceptan. Y cuando uno quiere andar en la verdad, te aborrecen. Pero para esto es para que se cumpla la palabra que está escrita por su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Otro milagro mesiánico. La multiplicación de los panes, hermanos. Ese milagro tenía que haber apuntado, ¿sabes a dónde? Al maná. Solamente Dios podía hacer eso. Pues no, tan enfocados en comer que se olvidaron de quién venía. Aguas. Si nos enfocamos tanto en la comida, nos olvidamos de dónde viene eso. Que solamente Dios lo puede hacer. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, ¿queremos estar firmes en la tribulación? La palabra es la respuesta. Es la respuesta. Y tú lo vas a ir viendo. Gente que menosprecia el instituto,
gente que menosprecia las enseñanzas del jueves, gente que menosprecia las enseñanzas del domingo, va a saber que viene una tribulación a su vida y no sabe qué hacer. Entonces ya vienen y, pastor, ayúdame, ore por mí. Voy a orar por ti para que dejes de ser cabeza dura. Eso es lo que voy a orar por ti. Porque ¿de qué sirve que yo pida a Dios que te saque de esta situación cuando tú sigues viviendo de la misma manera? Que pensando que no necesitas. Tal vez por eso Dios te envió tribulación para que te des cuenta de tu error. Pero hermanos, siempre hay que analizar, cuando venga una tribulación, hay que analizar por qué viene. A veces sí es por pecado, pero a veces es porque Dios quiere que recuerdes algo. A ver, ¿la situación de que Saúl perseguía a David era por pecado o para qué era? ¿Te acuerdas que dice que llegaron a la ciudad y que las mujeres cantaban que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Y desde ese momento dice que Saúl tuvo envidia de David y empezó a buscar matarlo. Pregunta, ¿esa tribulación que vino a David era por pecado? Pues ¿para qué era? Lo vimos en la serie de La Autoridad Delegada. Era parte del entrenamiento. David llegó a ser un gran rey, no porque fuera un gran hombre. Llegó a ser un gran rey por todo el entrenamiento que Dios le dio. Cuando llegó al reinado, a los 40 años, era un hombre que dependía totalmente de Dios. ¿Eso dónde lo aprendió? En todo ese trajinar. Todo ese trajinar en el desierto, de cueva en cueva, de bosque en bosque, le enseñó a confiar en Dios. Cuando llegó al reinado, siempre consultaba a Dios en la guerra, siempre. ¿De dónde aprendió eso? En la tribulación. A veces la tribulación es para enseñarte algo. No siempre es por pecado, a veces es para enseñarte algo, para confirmarte algo. Pero eso solamente lo vas a saber tú y Dios con la palabra. Dice, Señor, ¿qué está pasando? Bueno, esto y esto y esto. Confirmamos esto. Voy a hacerlo. A veces sí es una consecuencia y lo que tenemos que hacer es humillarnos y decirle, Señor, perdóname. Sé que esto vino porque pues me descuidé. Descuidé tus cosas, descuidé tu palabra, descuidé la oración y pues, obviamente cometí un error. Y Dios te perdona, y Dios nos perdona. Pero qué malo es cuando nos damos cuenta del error y aún así pensamos que el culpable es Dios. Ahí sí ya estamos de verdad graves, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a continuar allí hasta que, ¿qué? Como le dijo a Nabucodonosor, van a pasar 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que Jehová es Dios en el cielo y que da el reino y el poder a quien Él quiere. Y fue como una bestia durante 7 años. Nabucodonosor, el gran rey, una bestia. Así que nadie lo reconocía, hasta que dice que un día levantó la vista y dijo, reconoció a Dios, y en ese momento le devolvió la conciencia. Desde que ves a la gente y dices, oye, ¿no te das cuenta de cómo vives? ¿No te das cuenta de los errores que cometes? Parece que están así, ¿no? Como oídos, como que no les va ni les viene la hora. Oye, ¿no te das cuenta? ¿Sabes por qué? ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta? Hasta que reconozcan que han despreciado a Dios y se humillen. Hasta ese momento van a recobrar la conciencia. Ahí en fuera, vamos a orar y vamos a terminar, hermanos, este tiempo.